codificación del ADN, la transcripción y la traducción. Esencialmente estudia eso. La bioquímica comparada, ¿qué es lo que estudia? Estudia qué semejanzas y diferencias hay entre el metabolismo y las biomoléculas que forman los seres vivos. Por ejemplo, ¿no? La hemoglobina humana se parece bastante a la hemoglobina del chimpancé. Es un ejemplo, ¿no? La glucólisis, la vía por la cual se obtiene glucosa, ¿no? Piruvato a partir de glucosa, sería al revés, muy bien. Es un proceso que está en todos los seres vivos. Todos los seres vivos, sin excepción, hacen glucólisis. Eso es lo que estudia la evolución también. Semejanzas y diferencias entre los seres vivos. Sí, sí, sí. A ver, voy a responder por aquí. Ya. Te vamos avanzando. Pregunta inicial. De oncología. Como producto de la relación entre el biotopo y la biocenosis, se constituye la unidad de estudio de ecología denominada ecotono, ecosistema, biota o hábitat. Ahora hay que ver qué cosa es biotopo, qué es biocenosis también. Dice aquí, ¿no? Ecosistema. Es un sistema complejo en el que interactúan, interaccionan, se interrelacionan los seres vivos entre sí y con el conjunto de factores no vivos de su ambiente. Aquí vemos, ¿no? Biocenosis es la parte viva, ¿no? Este felino, los mamíferos, los herbívoros, los rumiantes, los microorganismos, las plantitas. ¿Qué es biotopo? Estas rocas, el agua, el cielo, la luz del sol, las nubes y todo lo demás. Juntamos estos componentes y formamos el ecosistema. Biotopo entonces sería, ¿no? Los componentes abióticos o psicoquímicos. Edáficos es el suelo, hídricos es el agua, climáticos, atmosféricos y geomorfológicos sería el relieve. Entre los primeros estaría el suelo arcilloso, el suelo arenoso o el suelo humífero, podría ser. Hídricos están los lagunas, lagos, estanques, riachuelos, ríos, océanos y mares. Climáticos estaría pues ambientes que son templados, que son, digamos, tipo glaciar, tropicales, ¿no? Junto al clima. También estaría aquí las precipitaciones diversas que hay, ¿no? También ¿no? Rayos, huracanes y todo lo demás. También los geomorfológicos, es decir, si el ambiente es una meseta, es una cordillera, es una planicie, ¿no? Eso sería lo geomorfológico. Biocenosis sería aquí los componentes bióticos del ecosistema, lo que está vivo, conformado por productores como las algas, las plantas, consumidores, los animales, los protozoarios, y desintegradores que serían aquí los hongos y las bacterias. Pero o sea, qué es el ecosistema en sí? La sumatoria de todos ellos por ningún lado. ¿No? No es la sumatoria de ambiente y seres vivos. No, eso no es. Son las interacciones entre ellos. Por ejemplo, ¿cómo interactúa esta abejita con la flor? La abeja chupa el de la flor y se lleva el polen. ¿Cómo interactúa este pajarillo con la mariposa? El pajarillo se come la mariposa. ¿Cómo interactúan las plantas con la luz solar? Absorben la luz solar a las plantas para producir glucosa. ¿Cómo interactúan estos herbívoros con el pasto? Comen pasto. ¿Cómo interactúa el felino con los herbívoros? El felino se come a los herbívoros. ¿Mm? ¿Cómo interactúa el suelo con las plantas? Las plantas viven fijadas al suelo. Entonces, esas relaciones se estudia la ecología. ¿Ya? No estudia cada ser aislado la sumatoria de ellos, sino cómo estos se relacionan. Entonces, la respuesta es la letra B, el ecosistema. Entonces, ¿todos saben lo cierto por ahí? Pues sí. ¿Qué es entonces un ecotono? Un ecotono, ¿qué cosa es? Es una zona de transición o de cambio, de transición o de cambio, de transición o de cambio entre
dos ecosistemas distintos. Eso es un ecotono. La zona de transición entre una pradera y un bosque podría ser. Transición entre el bosque, el monte, ¿no? el monte que hay en la selva con la planicie amazónica. En la parte del monte, los cerros con la planicie, ¿no? ¿Qué es una biota? Me pregunta por ahí Andrea. ¿Una biota qué sería? Sería lo siguiente. Sería la parte viva de un bioma, ¿no? La parte viva de un bioma. Comprende dos cosas, la fauna y la flora. La fauna y la flora. ¿Qué es entonces el bioma? Un ambiente muy grande. Ejemplo, la meseta del Collao, el bosque tropical amazónico, el bosque seco ecuatorial, ¿no? Son ejemplos de biomas, áreas muy extensas. Y los seres que habitan ahí, plantas y animales, serían la biota, ¿no? Otro término también es la microbiota, ¿no? ¿Qué es el microbiota? Son los microorganismos que habitan en un lugar. Por ejemplo, en el intestino grueso tenemos una microbiota también, formada por bacterias y arqueas principalmente. La vaca en el rumen, ¿qué es lo que tiene dentro? Tiene ahí dentro arqueas, bacterias, hongos y hasta protozoarios. Entonces sería la microbiota del rumen de la vaca, por mencionar un caso. Bien, entonces, estamos claros hasta ahí, ¿no? Claro, son bacterias que degradan celulosa y demás. Biocenosis es a ecosistema. Biota es para bioma. ¿Mm? Es la relación. Biocenosis es de ecosistema y biota es de bioma. El bioma es algo mucho más grande que el ecosistema. Es mucho más grande. Listo. A una consulta más que tengan por ahí. Si quieren pueden decírmela vía, ¿no? Micrófono. ¿Está habilitado esto o no? Sí está habilitado. Ya. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, dijo que bioma es mucho más grande que el ecosistema, ¿no? Sí. Ujú. Ah, ya. Claro. Es un área geográfica muy extensa, muy extensa. Por ejemplo, la franja costera que va desde el sur de Piura hasta Tacna, toda esa franja costera es un bioma también. En cambio, una pequeña playa sería un ecosistema. Es la diferencia, ¿no? Por ejemplo, la playa San Bartolo, la playa Punta Hermosa, eso es un ecosistema. Y toda la franja costera sería un bioma. Ujú. El bioma comprende varios ecosistemas. Ajá, así es. Entonces, avancemos con esto. Pregunta número 2 dice lo siguiente. Se puede decir que es la forma en que una especie busca o se ocupa de su subsistencia. Hábitat, biotopo, situación ecológica o nicho ecológico. Aquí hay términos que también hay que mencionar. Uno de ellos es el término de hábitat, que es un término latino. ¿Qué es el hábitat? Es la región o espacio geográfico donde las especies pueden encontrar las condiciones y los recursos para sobrevivir y desplegar sus poblaciones. O con esto, es un ambiente natural. La puna, puede ser una piel, inclusive puede ser el hábitat también, puede ser de repente la playa, en fin, ¿no? Pero es para una especie, ¿no? Eso es para una especie. El hábitat es para una especie. ¿No? Es donde vive la especie. ¿Y el nicho ecológico qué sería? La profesión de la especie en el hábitat. ¿Qué es lo que hace? La totalidad de adaptaciones de un organismo, el uso que hace de los recursos de ese ambiente y el modo de vida para el cual es apto. Ya tienes el ejemplo. ¿Cuál es el hábitat de la vicuña? La puna. ¿Cuál es el hábitat del puma? La puna. ¿Cuál es el hábitat del ichu? La puna. ¿Cuál es el hábitat del mono choro? Este bosque ecuatorial.
el hábitat de este otorongo, el bosque ecuatorial, de estas plantitas, bosque ecuatorial también. ¿Mm? Entonces son diferentes tipos de ambientes en el que viven ellos. Entonces, hábitat es para cada especie. Si yo te dijera, en cambio, para la comunidad formada por el puma, más las vicuñas, más el licho, sería su biotopo. O sea, ¿dónde vive la especie? El hábitat. ¿Dónde vive la comunidad? Es el biotopo. La diferencia. Bien, entonces, algo más tener que mencionar sobre esto, ¿no? Lo que es el hábitat es donde vive. Ya dijimos, ¿no? Pero el nicho es diferente. ¿Qué hace esta vicuña en la puna? Come nicho. ¿Qué hace el licho en la puna? Produce glucosa. Hace fotosíntesis. ¿Qué hace el puma en la puna? Come vicuñas. Tienen diferente nicho, ¿no? Tienen diferente nicho. ¿Sí? ¿Qué hace el felino en ese bosque tropical? Depende de si se come el mono. ¿Qué hace el mono en el bosque tropical? Come las plantas. ¿Y las plantas qué cosa hacen? Las plantas van a producir su alimento. Todos tienen diferente nicho, como te das cuenta. La respuesta sería la D, el nicho. Es el nicho. Profesor, disculpe, entonces el nicho sería como un ecosistema o... El hábitat, fíjate bien, responde a la pregunta, ¿dónde vive? Hábitat es dónde vive una, o esa especie, ¿no? ¿Dónde vive esa especie? Es la respuesta a esa pregunta. Y el hábitat, no, y el nicho, es la respuesta a la pregunta, ¿qué hace esa especie? ¿A qué se dedica? ¿No? ¿Qué hace esa especie en ese hábitat? Es diferente. ¿Uh-huh? ¿Qué hace el cóndor en la puna? Come carroña. ¿Qué hace el zorro en la puna? Come vizcachas. ¿Mm? ¿Qué hace la ardilla en un bosque? Come nueces. ¿Mm? Ese es el nicho. ¿Qué hace ese organismo en un ambiente determinado? Ujú. Listo. Lo que es sucesión vamos a verlo en otra pregunta todavía. Y otra vamos a dejarlo para después. Sucesión vamos a verlo todavía después. Entonces, ya los temas no quedó claro, ¿no? Hábitat, biotopo y nicho son cosas diferentes. Listo. Entonces, haz la captura de esta pantalla para avanzar con la pregunta 3. Si no hay más dudas por ahí, lógicamente, ¿no? Si tienes dudas que quieras, o preguntas que quieras hacerme, aquí estoy para responderlas también. Biotopo es la parte no viva de un ecosistema. Eso está en la parte 1. Un momento, por aquí borramos esto, eso está aquí. Biotopo, el componente abiótico o no vivo del ecosistema. Eso es biotopo. Uh-huh. Biotopo es para la comunidad y hábitat es para una especie. Esa es la diferencia. Para todos los que están aquí en la vista, es el biotopo. Para uno solo sería hábitat nada más. Pero sí, es un paisaje, la verdad. Es un paisaje, ¿no? Es como yo dijera lo que aquí, ¿no? Para la vicuña, la puna es su hábitat. Para la biocenosis, formada por la vicuña, el puma, la taruca, el zorro y todo lo demás que hay por ahí, esta puna sería su biotopo. Es la diferencia. Y ecosistema sería la unión de lo vivo y lo no vivo, de la biocenosis y el biotopo. ¿Cómo interactúan todos ellos entre sí? Sería el ecosistema. O sea, que los pumas coman vicuñas, que las vicuñas coman nicho, que el nicho absorba CO2, luz y todo eso, eso es parte de lo que es ecosistema. La relación es que hay entre ellos. ¿Cómo se relacionan entre ellos? Bien. Entonces, quedó claro. Vamos avanzando. Pregunta 3. Se entiende por al número de individuos de una misma especie
que conforman una población por área o volumen del espacio vital que ocupan. Morbilidad, natalidad, densidad o biomasa. ¿Qué cosa es biomasa por ahí, no? De repente alguien tiene una duda. ¿Qué cosa es biomasa? Fácil. Biomasa quiere decir lo siguiente. La cantidad de materia de un ser vivo, nada más. O cuánto pesa, si quieres llamarlo de otra manera. Cantidad de materia de un organismo. Puede medirse en miligramos, gramos, kilos, toneladas, ¿no? Depende. Bien. ¿De cómo se organiza la biocenosis? Es muy sencillo. Primero está el individuo, por ejemplo, este flamenco. Luego está la población, un conjunto de organismos de la misma especie. Todos aquí son flamencos. Población es aquí, ¿no? Conjunto de organismos de una misma especie, en el mismo lugar y tiempo determinado. ¿Qué es una comunidad biótica? Es un conjunto de especies diferentes, ese detalle, ¿no? Conjunto de poblaciones de distintas o diferentes especies en un mismo lugar y tiempo. Eso sería la comunidad biótica. Entonces, también vamos a ver lo que es la densidad poblacional. ¿Cómo se define esto? Es el número de individuos por unidad de área en ecosistemas terrestres, unidad de volumen en ecosistemas acuáticos. Es como decir, ¿no? ¿Cuántas plantas de cedro hay por hectárea en un ecosistema tropical? 25. ¿Cuántos peces hay en 1.000 metros cúbicos de agua? ¿No? Por ese es el caso también. De repente hay, no sé, pues hay de repente 100 atunes por cada 1.000 metros cúbicos de agua. Es un caso. Biomasa, fácil. ¿Cuánto es la biomasa de este flamenco? De repente 50 kilos. ¿Cuánto es la biomasa de esta población de flamencos? De repente 300 kilos. ¿Cuánto es la biomasa de toda esta comunidad formada por flamencos, de todos pajaritos y además las plantas? De repente son 10 toneladas. Eso es biomasa. ¿Cuánto pesa, no? O un organismo o un conjunto de ellos. Bien. También la población no se mantiene constante, también tiene variantes en el tiempo. Aumenta, disminuye, o se mantiene estable, ¿no? Vamos a hablar aquí de la llamada dinámica poblacional. Es la tendencia de crecimiento del tamaño poblacional en el tiempo. Puede aumentar, puede disminuir o puede mantenerse equilibrada. Entonces acá dice, ¿no? Tasa de crecimiento poblacional, TCP. Hay factores positivos que aumentan, ¿no?, la cantidad de organismos, los positivos, y también están los negativos, que reducen la cantidad de organismos. Están los llamados negativos. Veamos. En los positivos, tasa de natalidad, es decir, cuántos nacen, nuevos nacidos por cada millón, por cada 100.000 habitantes. Y también está la tasa de inmigración, cuántos nuevos seres llegan a ese lugar. Luego está también los negativos, tasa de mortalidad, cuántos van a morir en un tiempo dado en la población. Y también la tasa de migración, cuántos se van a ese lugar. Si la población tiene más factores positivos, ¿no?, va a crecer. Si los factores negativos son mayores, va a reducirse. Si se equilibran ambos, se mantiene estable. ¿Cuándo decimos que una población se extingue? Cuando la tasa negativa se mantiene por un largo tiempo. Cada vez hay menos, 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 menos y al final desaparecieron todos. Entonces, cuando las entidades gubernamentales detectan eso en la población, hay que tener cuidado. Por ejemplo, si viésemos que en esta población de aves, su número cada año se va reduciendo, entonces hay que tener cuidado. Algo está pasando por ahí. Algo está pasando por ahí. Claro.
Entonces, claro, cuando hablo de migración me refiero a los que se trasladan, pues, ¿no? Los que llegan y los que se van. No los que se mueran, ¿no? Sino los que se van nada más, ¿no? Los que se están yendo a otro lado. Ujú. Bueno, entonces, en el caso de la población humana, según ustedes, ¿cómo está la población humana? ¿Está creciendo, decreciendo o está estable? ¿Cómo andamos como los humanos como población? ¿Crece, decrece o está estable? En general, a grosso modo, está creciendo. Sin embargo, en algunos países está decreciendo. No está creciendo de manera uniforme. Hay países donde su número está decreciendo. Por ejemplo, en países de Asia, en países de Europa, el número decrece. ¿Por qué está decreciendo? Es porque muchas personas deciden no tener descendencia. ¿Mm? O bien viven solos, o bien viven en parejas, pero sin hijos. Eso se ve en el Japón, se ve en Finlandia, también se ve en Rusia. ¿No te das cuenta tú cuando venían turistas al Perú? Venían la pareja, ¿no? Hombre y mujer. ¿Y los hijos dónde están? Pues no hay. Así de sencillo. Son parejas que no tienen hijos. Viajan por el mundo, se compran sus carros, se compran depende de su departamento. Tranquilos ahí, ¿no? Sin hijos. Es otra forma de vivir también. Claro, pero si eso los tenemos demasiado, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que va a ser un mundo en el cual todo el mundo se vuelve viejo al final, ¿no? No va a haber gente nueva que reemplace a estas personas cuando se jubilen. Y ese es un lío. Es un problema para el Japón, para Rusia, para Finlandia. Hay muy poca natalidad por ahí. Así es, pues, ¿no? Es todo un problema. También mismo, la misma China también está pasando eso, ¿no? La China, tú ves que hace ya, bueno, varias décadas tenía la norma de un solo hijo por familia, pero también se ha dado cuenta de que eso no compensa. Entonces, están haciendo más bien que la gente tenga más hijos y la gente no quiere. O sea, y con la China también está pasando lo mismo que en Japón. Hay gente en China que no quiere tener hijos tampoco. No se tener hijos. Entonces, el gobierno está premiando a la gente por tener hijos también, ¿no? Le da subsidios, en fin, ningún beneficio. Pero la gente no quiere tener hijos. Así de sencillo, ¿no? Entonces, también va a ser un lío en China de acá a un tiempo, ¿no? En China es que hay un problema ahí que viene más atrás, ¿no? Tú no sé si sabes, bueno, como los hijos son únicos, el hijo único es todo un caso también, es muy distinto, ¿no? Es muy diferente que tú tengas varios hermanos que sean hijos únicos. Los hijos únicos son como medios, ¿no? Tienen a ser algo egocéntricos ellos, ¿no? Tienen esa tendencia, ¿no? Porque siempre han estado solos, ¿no? En cambio, el que ha tenido hermanos, no tiene con quién compararse por ahí, ¿no? El hermano más fuerte, uno con quien puede jugar, con quien puede discutir, en fin, ¿no? Hay como con quién compararse, pero el hijo único no tiene ese tipo de capacidades. En China ha sido por varias décadas un país de hijos únicos, o sea que te imaginarás pues cuál es el problema ahí, ¿no? Son más egocéntricos, más centrados en sí mismos, no quieren hijos, en fin, ¿no? Entonces, eso está provocando ese tipo de problemas. Ahora, un país debe tener una población de estable a creciente. Es la cuestión, ¿no? De estable a creciente. Si está decreciendo, también van a haber problemas, como te digo, ¿no? En nuestro país eso no es un lío, ¿no? Porque más bien hay gente de sobra, ¿no? Por inmigración y por natalidad, y estamos ahí en aumento. Con COVID y todo, ¿no? Está en aumento todavía. Bien, entonces, el caso que me refiero aquí, ¿cuál sería? Sería de la densidad, ¿no? La densidad poblacional. Bien, ¿qué es movilidad? Y me preguntaron, ¿qué es movilidad? Fácil. Movilidad es la cantidad de enfermos en un grupo poblacional. ¿Sí? Eso es movilidad. ¿Cuánta gente se enferma de algo, ¿no? En la población? A ver, ¿qué enfermedad causa más movilidad? ¿El COVID-19 o la peste negra? La peste, ¿verdad? La peste en la época de la Edad Media mataba a la mitad de la población europea. Así que la peste genera más movilidad que el COVID-19. Ujú.
¿Cuánta gente en el mundo ha muerto por COVID-19 hasta el momento? Vamos por los 4 millones y medio. 4 millones y medio. Mm. ¿Cuánta gente murió por la peste en Europa? ¿Alguien sabe? Murieron entre 20 a 30 millones de personas. Para que veas. ¿Cómo se sabe eso? Pues es muy fácil, ¿no? Hay cantidad de fosas comunes de esa época, ¿no? Por montones hay, ¿no? Cantidades de fosas comunes en la vida. Ujú. Me dice ahí, ¿quién eres tú? Cristian, ¿no? Profe, morbilidad es cantidad de muertos, no, solamente de enfermos. Mortalidades de muertos. Mortalidades de muertos y morbilidad es solamente de enfermos. Claro. Bien, entonces, ahí tenemos una buenas referencias, ¿ya? ¿Alguna consulta que tengan más por ahí que tengan que hacerme para seguir avanzando? Preguntas que tengan ¿Qué, por ahí, qué dudas que dijo tengan. que? ¿Qué dijo? Disculpe, ¿qué dijo que era densidad poblacional? Ah, ya. Es la cantidad de organismos en un área o volumen. Por ejemplo, a ver, eso es bien claro. ¿En dónde hay más densidad poblacional? ¿En las ciudades o en el campo? ¿Mm? Ciudades. ¿Eso qué quiere decir? Que en una misma área, pongámonos en un kilómetro cuadrado, en un kilómetro cuadrado de ciudad, hay mucho más personas que en un kilómetro cuadrado de campo. A eso me refiero. En una misma área de la ciudad, hay mucho más gente que en esa misma área, pero en el campo. Eso es densidad, ¿no? Un grupo de organismos en un área o en un volumen. Ahí está más claro. Bien, entonces voy a continuar, ¿sí? ¿O tiene alguna pregunta más por ahí? ¿No? Entonces, estamos viendo ahora lo que es la dinámica poblacional. La dinámica poblacional. Entonces, nuestro país protege a poblaciones animales y vegetales que tienen un decrecimiento, sobre todo. Todas las monedas que tú ves que han salido, hay un sapito, un cocodrilo, un ave, ¿no? Y en fin, ¿no? Cantidad de elementos que han salido en las monedas son seres que están justamente en vía de extinción. Todo lo que está en las monedas son animales que están en vía de extinción. Ujú. Pregunta número 4. Dice, la función que cumple cada especie en el ecosistema, es decir, su nicho ecológico, lo determina una serie de factores, principalmente la competencia, el parasitismo, la depredación o el amensalismo. Acá lo dice. Hay un principio llamado de exclusión competitiva de Gauss, no de Gauss, ¿no? De Gauss, ¿no? Formulado en 1934. ¿Qué dice este principio? Dos especies ocupando el mismo nicho no pueden coexistir a largo plazo, puesto que entrarían en competencia por los recursos. En en un proceso de competencia por el mismo nicho ecológico, siempre habrá un ganador. Al final, uno de los competidores impone al otro. Y entonces puede ocurrir dos cosas: que el perdedor se extinga o que haya un desplazamiento de sus características con tal de ocupar otro nicho. O bien desaparece o bien se aparta a otro lugar. Otro tiempo tal vez. Aquí vemos el caso. Una especie A y una especie B comparten un mismo nicho en ciertos sectores, ¿no? Hay un solapamiento de nichos. Un ejemplo concreto, ¿cuál podría ser? A ver, podría ser el caso de el tigre y del león. O ya, puede ser ese caso, ¿no? Comen diversos tipos de dietas, pero puede ser que ambos consuman las mismas cebras del mismo lugar. Entonces, ahí hay un tipo de solapamiento de nichos. Comen lo mismo en el mismo sitio. ¿De qué va a ocurrir ahí? Uno le tiene que ganar a otro. Uno está desplazado por otro.
para evitar justamente que haya una competencia y que al final ambos se perjudiquen de manera grave. ¿Qué ocurre ahí? Va a haber un solapamiento de nichos, ¿no? Entonces, la zona superpuesta va a ser mínima o va a ser cero. Pasa con algunos tipos de animales también. Por ejemplo, hay algunos animales en los cuales hay, ¿no?, murciélagos, monos también, en el mismo árbol, unos que son diurnos y nocturnos. Entonces, el animal diurno se despierta en horas de luz, por ahí caza sus insectos, en fin, ¿no? ¿De qué se alimentará? Cuando llega la oscuridad, se echa a dormir. Y en ese momento, el nocturno se despierta. Y ese mismo árbol también va a comer. Pero como otro tipo de animales, ¿no? Pero no polillas, en fin, ¿no? ¿Cuántos animales hay que salen de noche? Entonces tienen diferente dieta, pese a que están en el mismo lugar. ¿Qué ha cambiado ahí? Ha cambiado el tiempo. Si el nicho no es exacto, ¿no? Unos comen animales nocturnos y otros comen animales diurnos. Pero el nicho ahí ha cambiado. No se superpone. Otro caso, el más concreto ya. A ver, tengo una pregunta aquí. La cebra y la jirafa, ¿no? Por ejemplo, la cebra Marty y la jirafa Melman, ¿tienen el mismo nicho? ¿Tienen el mismo nicho o no? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque come Marty, ¿no? Marty come, pues, come pasto, ¿no? Marty come pasto y Melman, pues, come árboles, ¿no? Come las hojas de los árboles. Bien en el mismo sitio, es cierto, pero no tiene el mismo nicho. Su alimentación difiere. Unos comen pasto, las cebras, otros comen de los árboles, ¿no? Las jirafas. De ahí se evita la competencia. Ajá. Aquí vamos a un ejemplo concreto también. El caso de un protozoario de un ser unicelular llamado Paramecium. Es un ser unicelular, un protozoario llamado Paramecium. Paramecium aurelia se comporta de esta manera, ¿no? Pasan los días, se multiplica. Hacia el día 15 llega a su máximo, al equilibrio. Luego está Paramecium caudatum, que crece hasta el día 10 y luego comienza a bajar. Ambos van a vivir en una especie de cubetas con agua, luz y por ahí detritos, ¿no? Restos orgánicos. Por separado, por separado. Pero ¿qué pasaría si yo junto ambas, yo junto más especies en una misma cubeta, en un mismo lugar? ¿Qué pasaría si junto a ambas por ahí? ¿Ah? Si junto a ambas van a tener el mismo nicho, van a tener el mismo hábitat, van a competir. Según la gráfica que ves aquí, ¿qué especie ganó? ¿Paramecium aurelia o Paramecium caudatum? ¿Cuál ganó ahí en este caso? ¿Mm? Quien ganó ahí es el Paramecium aurelia. Le ganó al caudatum. Caudatum finalmente se extinguió, ¿no? Las cuentas se extinguió. ¿Por qué? Porque hay una superposición completa de nichos. Ahí no es que yo veo más arriba, más abajo, tú, tú de mañana y tú de día, no, nada de eso, ¿no? Se superponen y entonces uno vence completamente a otro, desaparece otro. La respuesta sería la competencia es el factor al que tiene que ver, ¿no? Con lo que es el nicho. O sea, la competencia le pone límites al nicho. ¿Por qué, por ejemplo, el zorro andino no se aventura a comerse a las vicuñas? Porque lo hace el puma. Pues, no puede, ¿no?, quitarle su presa al puma, ¿no? El puma lo persigue y al final no lo puede matar al pobre zorro, ¿no? A eso me refiero, ¿no? O sea, una especie podría hacer muchas cosas, pero los límites se los ponen lo que hacen otras especies. Ese detalle. Entonces, el principal factor es la competencia. Ujú. Claro, se come las crías de vicuña, pero no se come la adulta. Ese detalle, ¿no? No se come la adulta. Bueno, listo. ¿Una consulta está allí? ¿Preguntas que tengan que hacerme hasta allí? Estamos en la 4, ¿no? Sí. Para justamente estar en la mitad. Hasta ahí todo claro. Muy bien. Entonces, vamos avanzando con eso entonces.
Pero la competencia es el que pone límites ahí, ¿no? Listo. Entonces, vamos avanzando. Pregunta 5 y hacemos una pequeña pausa para, ¿no?, seguir con la siguiente hora. Pregunta 5. Dice aquí. El pulgón, llamado Acyrtosiphum pisum, es un insecto que necesita la reproducción de triptófano y otros aminoácidos de la bacteria Buchnera, la cual vive en su intestino, mientras que esta última requiere los lipopolisacáridos sintetizados por el pulgón para construir la capa externa de su pared. Es una bacteria gram negativa, entonces, por lo que ninguno podría sobrevivir sin el otro. Esta relación interespecífica se denomina depredación, parasitismo, mutualismo o comensalismo. ¿Cuál sería ahí la respuesta correcta? Veamos, resolución. Hay interacción de especies, como te das cuenta por aquí, ¿no? A, B, C y las que hayan por ahí también. Relaciones ecológicas, entonces, ¿no? Están las relaciones intraespecíficas y las relaciones interespecíficas. Está la competencia intraespecífica, es decir, entre la misma especie, pueden pelearse por la comida, por el espacio, por la pareja. Hay muchas formas, hay muchas razones por las cuales pelearse, muchos motivos por los cuales pelearse, por espacio, por alimento o por pareja, ¿no? Puede haber muchas razones por las cuales pelearse. También están las asociaciones de tipo intraespecíficas. Aquí hay que cambiar eso también, ¿no? Aquí hay que modificar este detalle de aquí. Sería aquí intra, no inter. Hay un error ahí. Sería intra. Intraespecíficas. Están las colonias. Colonias pueden ser, por ejemplo, ¿de quiénes? De esponjas. También están las familiares. Puede ser una leona con sus crías, ¿no? Puede ser una leona con sus crías. Familiar es esto, ¿no? Leona y crías. También podría ser de tipo gregaria. Gregaria, un ejemplo de gregario, fácil. Una manada de caribús. O de caribúes, ¿no? Manada de caribúes. Una, por ejemplo, un cardumen de atunes también podría ser. Y estatales, ¿cuál sería? Sería el panal de las abejas, o de los abejorros, o las avispas, o las hormigas, o las termitas. Son seres que pertenecen a la misma especie, entre ellos, ¿no? Todos son abejas, todos son leones, todos son calibúes, o todos son esponjas. Bueno, otra forma de interacciones podrían ser las de tipo interespecíficas. Están las simbióticas y las no simbióticas. ¿Qué cosa es una simbiosis? Me pregunta alguien por ahí, ¿no? Simbiosis quiere decir una convivencia íntima entre especies diferentes. Convivencia íntima entre diferentes especies, ¿no? Es una unión necesaria, permanente, obligatoria, etc. No simbióticas son relaciones, digamos, no dependientes, ¿no?, temporales, ¿de acuerdo? Y tienen convivencia. ¿Cuáles son simbióticas? Están el mutualismo, el parasitismo y el comensalismo. No simbióticas, depredación, el león se come a la cebra, competencia, la hiena se pelea con el buitre por la carroña, protocooperación, el ave fría se come los restos de alimento de un cocodrilo, el amensalismo, el eucalipto impide que los árboles y otras plantas puedan crecer, el parasitoidismo lo he explicado también por aquí, eso creo que no lo deben saber algunos. ¿Qué cosa es un parasitoide? Ya. Voy a poner, ¿no? La etapa larval de una especie se introduce en otra y finalmente la mata. O sea, es el ejemplo de unas avispas que hay, ¿no?, que son de tipo parasitoide. El
parásito, en cambio, no. Él vive dentro de una persona, en la superficie, pero no la mata. La perjudica, pero sin matarla. La perjudica, pero sin matarla. Es el caso. El caso del parasitoide, no, el parasitoide si la perjudica, definitivamente la mata. Pero no que se la coma, ¿no? Sino que la mata por dentro, más bien. ¿Qué cosa es foresia? Es cuando una especie transporta a otra. Así de sencillo, ¿no? Una especie transporta a otra. Las abejas llevan polen, ¿no? La que transporta no gana nada. La transportada se beneficia. Relación de tipo cero más, ¿no? La que transporta no gana ni pierde nada. La que es transportada se beneficia, ¿no? Viaja a otro lado. Relación de tipo más cero. La abeja llevando polen. Ese es un caso. Bueno, entonces, sigamos con esto. Te decía entonces que un ejemplo de lo que se ve ahí es lo siguiente. Tienes un pulgón, que es un insecto que es una plaga en verdad, y el pulgón tiene en su tracto digestivo a las bugneras. A las bugneras. Las bugneras, ¿qué es lo que hacen? Van a producir las bugneras aminoácidos que emplea el pulgón. Y el pulgón produce lipopolisacáridos que van a formar la pared de la bacteria. Una unión necesaria, permanente, íntima, con dependencia metabólica. ¿Eso qué sería? Un mutualismo. Eso es un mutualismo. Relación necesaria y permanente de dos especies que resulta beneficiosa para ambas. Letra C. Muy bien, entonces me pregunta ahí alguien, ¿no? ¿Por qué la mensalismo no es simiótica? Pues es muy sencillo. Otra flechita por aquí. El amensalismo, por ahí me pregunta alguien, ¿no? El amensalismo ocurre lo siguiente. Una especie inhibe, bloquea el desarrollo de otra. Ejemplo de esto, fácil, está la oveja y la lombriz. Otro caso no es más a la mano, el eucalipto y otros árboles. ¿Cómo así? El eucalipto no pierde ni gana nada, y otras plantas se perjudican por el aroma que libera el eucalipto, ¿no? El eucalipto entonces no deja que otras plantas crezcan por su aroma, ¿no? Inactiva la germinación de otras semillas. En la simbiosis, no, en la simbiosis hay, y por ahí he puesto, pues, una convivencia íntima, permanente. Viven uno junto a otro, pegaditos. Es la diferencia. ¿Acaso vive permanentemente el eucalipto con los otros árboles? Para empezar, no lo deja crecer. No lo deja crecer. ¿Vive la tenia en el intestino humano? Sí, simbiosis. ¿Vive la rémora con el tiburón? Sí, vive pegado al tiburón. Simbiosis. ¿Vive el hongo con el alga, formando el líquen? ¿Viven juntos? Sí, simbiosis. Convivencia íntima. ¿Viven uno dentro de otro o uno en la superficie del otro? Ujú. Esa es la idea. Bien, me pregunta por ahí, no. Mutualismo es un caso de simbiosis. En el mutualismo, ambas especies se benefician entre sí. Por ejemplo, mutualismo, ¿no? Alga y hongo forman el líquen. Ambos se benefician. El alga da glucosa, el hongo da humedad necesaria. No se pueden separar. Se separan, pues ambos se mueren. En la protocooperación, no, en la protocooperación, ¿por qué me pregunta eso? Es una unión ocasional nada más, no es permanente. Ejemplo, como te comentaba, el ave fría y el cocodrilo, ¿no? El ave fría es un ave pues, que va a picar
los restos que deja el cocodrilo en su boca, ¿no? Abre su boca y por ahí picotea los dientes, ¿no? Los restos de carne que tenga por ahí. Entonces esta ave ocasionalmente va y se alimenta de eso. No es algo permanente, no es que esta ave esté pegadita al cocodrilo, ¿no? Ujú. Bien. Depredar quiere decir que se lo come, no es muy diferente. Depredar quiere decir que uno se come a otro. Uno se come a otro. O parte o todo. No es amenazarista. A ver, me pregunta por ahí José Manuel, el cangrejo y la hidra. Vamos a ver, ¿viven juntos o no? Viven juntos, se parecen, ¿no? Es una simbiosis, el cangrejo y la hidra. ¿No? No es creo que son las anémonas, me parece. La hidra no creo que es, creo que son las anémonas. Hidra es muy chiquito para vivir en el cangrejo. Creo que es la anémona. Bueno, sea lo que sea. Si las anémonas viven pegadas al cangrejo, es una simbiosis. Ya es el primer punto. Pero el cangrejo es beneficiado, no le pasa nada o es perjudicado. Es la cuestión, ¿no? El cangrejo gana algo, no gana nada o se perjudica o pierde. ¿Cuál sería el caso del pobre cangrejo? ¿Mm? A ver, ¿qué es eso del comensalismo? Me pregunté por ahí, el comensalismo, una especie come las sobras de otra. Una especie come las sobras de otra. El ejemplo, ¿cuál es el de ahí más clásico? La rémora y el tiburón. La rémora y el tiburón. La rémora obtiene del tiburón casa, comida, techo y todo lo demás. El tiburón, la rémora no tiene nada. Cero. No tiene nada de ahí. Ni bueno ni malo. Pero la rémora vive pegada al vientre del tiburón. Vive junto a él toda la vida. Por eso es una simbiosis. Porque es algo permanente. Depende de esa rémora del tiburón para vivir. También. Profesor, ¿y esa rémora nunca se despega del tiburón? Se ¿Qué tal si se... despega para comer. Con el tiburón caza la presa de un mordisco, la deshace ahí, cuando agita ¿no? su cuerpo, deshace ahí los pedacitos, y queda pues un montón de pedacitos por ahí dispersos en el agua. De la rémora se desprende el tiburón en esos momentos y comienza a picotear ahí, ¿no? Picotea, 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 y se regresa nuevamente a su lugar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué obtiene la rémora del tiburón? Muchas cosas, ¿no? Comida, transporte, protección, una casa para vivir. Ujú. Ahí tienes tú la relación. Ujú. ¿Qué me dice ahí Sofía? No, protocooperación, ¿qué es? Que hay un beneficio mutuo, pero no obligatorio. Ojo con eso. El cocodrilo obtiene algo del ave. ¿Qué obtiene el ave? Obtiene limpieza de la boca. Claro, es la diferencia. Ujú. Ya tienes tú los criterios para poder resolver tu pregunta domiciliaria, pues eso sí es tu tarea, ¿ya? Es tu tarea eso. Tienes que ver ahí cuál es la respuesta según lo que te he mencionado. Un parásito es un ser que vive a costa de otro y lo daña, ¿no? O sea, parásito, ¿qué es lo que hace? Vive a costa de otro y lo daña. El parásito. No lo mata, ojo, solamente lo daña. Depende de él. Pero no lo mata. Lo daña, pero sin matarlo. ¿Sí? El parasitoide lo daña y finalmente lo mata. Y se lo come, ¿no? Por dentro se lo come. Pero el parásito no. No llega a ese tipo de nivel. Depende de otro, lo daña a otro, pero no lo va a matar. ¿Sí? Ejemplo, ¿no? La garrapata que vive con la oveja. ¿No? La garrapata chupa sangre, ¿no? Se prende la oveja y le chupa sangre, ¿no? Entonces, se beneficia de la por oveja, la oveja se perjudica, ¿no? Porque te le puede enfermar de algún tipo de germen que tenga la garrapata. Entonces, la garrapata es el parásito de la oveja. La garrapata podría vivir sin oveja,
¿Qué pasa si la abeja se muere? La abeja se murió, de repente atropelló un carro, en fin, cuántas cosas pueden pasar, le cae un rayo, ¿no? Se muere la abeja, o le envenena tal vez. ¿Qué le queda a la garrapata? De repente se va a otro lado, come basura, no sé, pues come cosas del suelo, no puede hacer nada de eso. La garrapata, la pulga, el piojo, el zancudo están aptos a chupar sangre, no les queda de otra. Entonces, la garrapata, la pulga de piojo viven, ¿no? Prendidos de la superficie de un animal. Son por eso parásitos. Ujú. Muy bien. Me pregunta algo por ahí. Claro, hay también pequeños piojitos, no creo cómo se llama eso. Ácaros se llama eso, ¿no? Ácaros que viven en la abeja. Hay abejas que tienen ácaros como parásitos también. Ujú. Claro. Bueno, muy bien. Pregunto entonces, hay bacterias que habitan en el intestino grueso humano, ¿de acuerdo? Bacterias como Salmonella y como Shigella, ¿qué son respecto al humano? ¿Qué son? ¿Qué relación habría entre la Shigella, Salmonella con el humano? Nos enferman, ojo, nos enferman la Shigella, la Salmonella, causan diarrea, tanta cosa por ahí. ¿Ah? Son parásitos del humano, claro. Nos perjudican, son parásitos. Ese es un punto. Hay otras bacterias, en cambio, que viven solamente consumiendo los restos fecales y nada más, los restos fecales. Esas bacterias, respecto al humano, ¿qué serían? Ajá, muy bien, ¿ves? Serían comensales, solamente que lo que hacen, comen desechos del humano. Comensales, tal cual, listo. Otras bacterias que están en el intestino humano también, que lo que hacen, van a usar esos restos y producir vitaminas, vitamina K, estas vitaminas, que el humano los absorbe, que lo van a nutrir. En ese caso, ¿qué relación es mutualismo? ¿Ves? ¿Te das cuenta de Francia? Es un mutualismo. Si el humano saca provecho de esa relación, mutualismo. Si el humano no saca nada de bueno ni malo, es comensalismo. Si el humano se perjudica, es un parasitismo. Todos los tres casos son simbiosis. ¿Por qué? Porque esas bacterias viven con el humano. ¿Mm? Esa es la diferencia. Bien, entonces ya estamos las 5 de la tarde, se pasó la primera hora, no, 6 de la tarde, perdón, 6 de la tarde. Voy a hacer una pausa aquí de unos 5 minutos, regresamos a las 6:06 para la última hora. Si tienes más consultas que hacerme, puedes hacerme la vía chat en estos momentos. Pero regresamos a las 6:06.